Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Os damos la bienvenida a esta tercera temporada y hemos dicho bien, ¿verdad, Marta? Sí, tercera temporada. Ahí es nada, ¿eh? Que estuvimos planteándonos, ¿hacemos, no hacemos? Venga, hombre, Sí. por favor, ¿cómo no vamos a estar aquí? No podemos parar, lo sentimos. Tercera temporada de este podcast, Vive tu Emoción, donde sabéis que lo que nos gusta es hablar de emociones y es lo que vamos a hacer durante todo el episodio de hoy porque no había un tema mejor por donde empezar esta temporada, ¿verdad? Desde luego que sí, igual podemos por ahí, por la mesa, quien esté viendo también la imagen de este podcast puede tener una pista. Sí. ¿No? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a dedicarle todo el episodio a reflexionar acerca de la película de Inside Out, o del revés. Uh-huh. Vamos a centrarnos en la 2. Uh-huh, ¿Vale? Eso es. ¿Pero por qué? Porque es que esto, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? A ver, la historia es que nosotras teníamos muchas ganas de hacer algo más vivencial y más experiencial quizás, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la peli, porque somos dos apasionadas de la película, porque nos encanta un poco como todo, bueno, y ahora vamos a profundizar un poco sobre ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que planteamos hacer un cineforum en su momento. Maravillosa idea. Maravillosa idea, por otro lado, efectivamente, era un ideote. ¿Pero qué pasó? Pues que se juntó el verano, justo se estrenó esta película a finales de junio, las vacaciones, etcétera, etcétera, y como en nuestro Vive tu Emoción tenemos una premisa que es que el cuidado siempre va a estar por encima de todo lo que tenga que ver con lo laboral, no íbamos a cambiar las vacaciones por poder hacer este espacio de Cineforum, porque al final no nos parecía que nuestro cuerpo pudiese aguantar semejante cambio, realmente. Entonces dijimos, bueno, pues lo dejamos para septiembre. Y en septiembre hacemos el Cineforum. ¿Pero qué ha pasado en septiembre? Pues nada, que la vida nos ha arrollado, señoras, señores. Todo el mundo quiere hacer todo lo que se ha propuesto en cuestión de semanas. Efectivamente. Así que hemos decidido que íbamos a darle el privilegio y el honor de ser nuestro tema de la tercera temporada. Eso es. Y poder hacer eso que queríamos hacer y, ojo, no descartamos hacer. No, pues por supuesto que no. Si llega el momento, lo haremos. Si hay una petición general de que se quiera hacer, pues buscaremos la manera, ¿no? Eso es. Pero ahora mismo considerábamos que el mejor espacio era poder hacerlo aquí tranquilamente, en esta charla distendida que siempre tenemos, para poder compartir y poder, oye, es verdad que no podemos interactuar, claro. Pero bueno, luego podéis comentarnos y escribir todo lo que queráis. Por favor. Y que podamos seguir profundizando, desde luego. Eso es. Y bueno, pues esta tercera temporada viene con muchas ganas, viene con muchas personas también muy bonitas que nos hemos ido encontrando por el camino. Desde luego. Y temas que nos habéis pedido, porque esto también es interesante, nos gusta mucho que propongáis los temas porque así también nos ayudáis a darle forma a contenido y a guiones que luego dan pie a episodios muy interesantes. Y también nos va a acompañar pues estos aceites esenciales, esta aromaterapia que hemos incorporado a nuestra mesita, porque creemos en el poder de los aceites, en la capacidad que tienen también de regularnos emocionalmente, no única y exclusivamente. Claro. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es un apoyo que nos parece muy interesante y hemos incorporado a nuestras vidas. Sí, y de hecho hoy, ¿qué aceites has puesto? Pues ¿Qué aroma tenemos por aquí? Hoy tenemos Purification y lavanda. Huele que alimenta, aquí, que lo sepáis. Y estamos tan relajaditas pues sí. Y tan en armonía. Efectivamente. Así que con esta energía tan bonita vamos a comenzar a hablar de esta película, que hemos hecho una pregunta en redes como solemos hacer y la respuesta es bastante sorprendente. Pues un poco sí, la verdad, porque sí y no, ¿no? Es un poco como, bueno, nuestra realidad del día a día es un poco esta también, ¿no? Hay un sesgo y es que estamos preguntando a personas también que siguen una cuenta de psicología, quizás. Claro, puede ser esto también, ¿no? Pero bueno, la pregunta era con qué personaje te identificas más, ¿no? De la película. Y bueno, por aplastante mayoría, todo el mundo se identifica muchísimo más con ansiedad que con cualquier otro personaje. De hecho, el otro personaje que ha aparecido en las respuestas es vergüenza, pero no ha aparecido ninguna emoción más en esa respuesta. Es
llamativo por lo menos, ¿no? Habla un poquito de en qué estado estamos y de cómo vamos por la vida, un poquito, ¿no? O también de que quien tiene ansiedad se identifica muy rápido, tiene respuesta muy rápido. Han hecho muy bien este personaje, ahora hablaremos de ello. Y entonces, por cierto, bueno, basta decir, ¿no?, que si vamos a hablar de la película vamos a hacer unos poquitos spoilers. Entonces, si no has visto la peli todavía, pues páralo aquí y te ves la peli. Y luego ya pues vienes y retomas, ¿no? Para que no te destripemos nada de la experiencia, ¿no? Y para que la gente puedas vivirla desde ese lugar de novedad también, porque obviamente vamos a hablar de escenas de la peli, vamos a hacer un repasito así general y por lo tanto va a haber un spoiler. Bueno, no sé cuánto es el tiempo que hay que dejar. Yo creo que ya la vida va tan rápido que 3 meses ya es suficiente. Esto es como cuánto tiempo tardas en seguir diciendo feliz año, ¿no? Me encanta. Pues igual, ya se puede hablar de eso. Pues sí, es un mes, ¿no? Es en enero, todo el mes de enero es feliz año. Pues ya está. Ya hemos dado margen suficiente. Así Venga, que, pues vamos allá. Vamos a por ello. Entonces, bueno, ¿por qué? Estamos hablando un poco del personaje por el que se identifica toda la gente, ¿no? Pero vamos a ver un poquito por qué nos gusta tanto esta película y exactamente cuál es ¿para quién está pensada, no? Porque aunque es una peli de Disney, digamos que no es exactamente una peli para niños, precisamente. Yo personalmente en el cine escuchaba más carcajadas de adultos. No digo nada. Y lo digo todo. A ver, lo cierto es que ¿por qué nos gusta esta peli? A ver, estas pelis, porque hablamos en plural y ojalá haya más. Sí. Primero porque ponen la emoción en el debate. Y nos hacen reflexionar respecto a cómo funciona nuestro cerebro y concretamente nuestro mundo emocional. Todo lo que sea abrir estos temas nos va a parecer bien siempre. Siempre. Incluso aunque no estuviéramos de acuerdo en algo, se generará un debate enriquecedor. Entonces, que las personas, de hecho, yo confieso que en las presentaciones de X formaciones, las que sean, donde pongo los personajes de la peli, siempre se oye gente, ¡ay, qué guay! ¡Ay, cómo me gusta esa peli! Porque al final se han generado pues unos dibujos, unas ilustraciones que son además súper características, con una melodía que en cuanto la oyes ya sabes que está con esa película. Entonces lo han hecho muy bien a nivel de marketing, podemos decir, o no sé quién se encarga de esto, para que la gente enseguida identifique. Y me encuentro, sinceramente, poca gente que no la haya visto. Sí, es difícil, ¿no? Que esta peli no... Es muy difícil. Siempre que vamos a formaciones preguntamos, hablamos de ella, la mayoría de la gente la ha visto. Es muy raro quien no, ¿no? Porque además, como tú dices, yo creo que lo que hace es que la gente se siente muy identificada, ¿no? Son personajes, claro, ¿cómo no te vas a sentir identificado con el mundo emocional? Quiero decir. O sea, claro. Y más cuando se hace con la sutileza, ¿no? No nos encanta absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver un poquito ciertas cosas, pero es verdad que sí que nos encaja en mucho sentido la peli en general. Y claro, cuando estás hablando de emociones, estás hablando del mundo emocional, de cómo nos sentimos, de cómo nos movemos, de cosas con las que podemos sentirnos identificados a pesar de que el personaje sea una niña, ¿no? En la primera película una niña, en la segunda película un adolescente, aunque Riley sea un personaje que a los adultos, que es para quien de alguna manera va esta película, no sea nuestro personaje principal, hemos sido, ¿no? Claro, esos niños. Recurrimos a nuestros niños y nuestras adolescentes que fuimos. Eso es. Y muchas de las cosas que ocurren y que se desarrollan nos pasan a día de hoy, ¿no? O podemos sentirnos identificados a muestra, ¿no?, de toda la gente que ha contestado que se siente identificada precisamente con ansiedad, ¿no? Porque el funcionamiento no es muy diferente seas adolescente o seas adulto. No, la verdad es que no. Y lo representan muy bien. Hablaremos de esto, pero nos parece bastante acertado y como con mucho detalle cómo han llegado a escenificar un ataque de ansiedad. Pero bueno, vamos a no destripar tan rápido. Sí, vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Nos gusta mucho esta peli por eso, porque pone las emociones en el centro, vive tu emoción, no hacemos otra cosa, no intentamos otra cosa, es nuestro leitmotiv. De hecho, creo que él es el eslogan de la peli, porque lo que vienen a decir total es que vivas tus emociones, que no las reprimas, no las bloquees, que todas tienen una función y son necesarias para algo, si las entendemos bien. Para mí personalmente, creo que la primera película, creo que eso fue como la novedad, o sea, el petardazo que dio realmente la primera película.
venía con un objetivo claro de poner las emociones en boca de todos, de hacernos entender que no son negativas o positivas, que sí pueden ser más agradables o desagradables, como decimos muchas veces, pero que todas tienen una función importante. Uh-huh. Y que si no le damos espacio a esas emociones es cuando realmente se generan los problemas o no los resolvemos. Total. Y ese es el mensajazo enorme de la primera película y, por supuesto, con todo lo que significa abrir un cerebrito, ¿no? Imaginártelo, que hay gente que a mí me dice, no sé si a ti te pasa, en consulta, que ellos ahora se imaginan su cerebro así. Es que es maravilloso ese centro, esa mesa de control, ese centro, ¿no? Y todos allí sí. Gestionando. Entonces, yo creo que esa primera película iba con este fuerte mensaje. Y esta segunda, yo creo que ya va más a los entresijos psicológicos de la identidad. Yo llevaba 10 minutos de película en el cine, 10 minutos, y ya estaba living. O sea, ya era en plan de no puedo creer por dónde está yendo esto, porque claro, tampoco sabíamos muy bien, ¿no? No. Hacia dónde iba a ir no lo contaron mucho. Hacia esta segunda, ¿no? Sí, bueno, la pubertad, adolescencia, tal, pero no sabíamos muy bien exactamente. Sí, había personajes nuevos, pero lo que es la base real de la película a nivel psicológico, nos podemos quedar en esa parte más superficial quizás de ese mundo emocional. Claro. Pero si realmente bajamos como bajan en la peli, ¿no? A ese mundo de las creencias, de la identidad. Claro, es que esto a los psicólogos, ¿cómo no iba a haber 7.300 millones de vídeos en Instagram una semana más tarde que saliese la película? Porque estábamos todos, yo creo, diciendo, por Dios, en dibujos, claro, expresado lo que trabajamos de una manera muy, muy pequeñita, ¿no? Pero de alguna manera unas pinceladas muy interesantes. Y muy bien explicadas, además. Sí, y muy bien explicadas de lo que trabajamos en consulta, ¿no? Entonces hablábamos antes un poco de quizás la diferencia que puede haber si hay gente que le ha encajado más la peli o no, que la ha comprendido más o no, muchas veces también tiene que ver con el trabajo personal de la persona, ¿no? que ve esto. Claro, nosotras, que es nuestro día a día, claro, pues es un mundo que se abre, ¿no? Sí. Una persona que está en pleno proceso personal, claro, pues puede sentirse súper identificada o identificado con todo este sistema de creencias, de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que se trabaja muchísimo en consulta. Casi continuamente. De hecho, yo confieso que para poder hacer este episodio vi la peli con papel y boli. Efectivamente. Y no podía dejar de apuntar un montón de frases que decían en la película, en plan de, sí, Dios mío, si es que a veces tenía que, venga, chicos, porque aproveché a hacerlo en familia. Claro. Paramos aquí, rebobino un momento porque necesito saber qué han dicho y cómo lo han dicho. Y al final la verdad es que dices, joder, la película entera está cuidada al detalle. Sí, es una pasada. Yo estuve mirando también yo pensaba, a ver, esto es de Pixar, aunque hagan pelis muy chulas, no puede ser, ¿no? Que esta gente haya alguien más detrás. Tanto. Y yo decía, a ver, estos creativos de Pixar no pueden hacer esto solos, ¿no? Y efectivamente no lo hacen solos. Tienen eminencias en el mundo de la psicología, principalmente en Estados Unidos, que les han asesorado, ¿no? en la película. Entonces te das cuenta de que ahí hay un bagaje detrás, de que esto no es una peli que se ha hecho así porque sí, por entretenimiento sin más, ¿no? Sino que obviamente tiene sus puntitos más entretenimiento, más sencillos, ¿no? También he visto algunas críticas a veces de, bueno, es que el cerebro no funciona exactamente así. Bueno, a ver, obviamente. Si no sería divertida la película, claro, y sería un manual infumable de neurociencia. Sería muy difícil, ¿no? Entonces, es verdad que las cosas hay que simplificarlas un poquito, pero nuestro objetivo también muchas veces, y en el podcast, en las redes sociales y demás, es acercar la psicología a un lenguaje mucho más común y más accesible, ¿no? Entonces, claro, la peli hace esto y la peli nos acerca una visión y una mirada que nos ayuda a acercarnos mucho mejor. Claro, y a ver, que estamos diciendo que sobre todo es la población adultos los que lo saben sacar jugo, pero que los niños están ahí absorbiendo muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que mi hija tiene miedo a hacerse adolescente. Después ha salido traumatizada un poquito de Inside Out. Entonces, bueno, quizás ahora mi acompañamiento ha de ser otro, pero agradezco infinito cuando ellos pueden poner en sus palabras situaciones de la película que, aunque sé que no la están entendiendo con la rotundidad de un adulto, pero que están hablando del tema. Total. Eso ya es un avance, Sentirse identificado, ver a otro, ¿no? Y ya no es solo
pues lo que ven en otras películas o en otros dibujos, ¿no? Que tenga que ver con, bueno, pues consigo esto, que sí, que puede tener ese punto educativo, pero que las emociones estén ahí, más allá de estoy contento, estoy triste o claro. fin, ¿no? Que hay mucho más allá. Claro. Emociones más sofisticadas, como decían, ¿no? Estas nuevas emociones que entran y todo lo que supone. Porque además ya no es solo ese mundo emocional, ya no es solo cómo funcionan las creencias, es que habla también muchísimo del contexto, ¿no? Es que la peli tiene la capacidad de ponerte en la escena absoluta de algo tan movilizante a nivel interno como es la adolescencia, como es la pubertad, y lo que ocurre a nivel de contexto y cómo ese contexto influye en lo que está ocurriendo a nivel interno, ¿no? Y toda esa parte en la que ahora vamos a ir avanzando un poquito, en la que no es solo las emociones hacen y yo me dejo ser, ¿no? Sino todo lo que nosotros podemos hacer para poder gestionarlas y manejarlas. Pues ¿no? fíjate que nuestra crítica estos años ha venido siendo que las emociones como las expresaban en la película, en la 1 en este caso nos referimos, eran como un poco injustas con cada una de las emociones porque realmente nos las mostraban en su exceso de la emoción, ¿no? El miedo era pavor, la de tristeza, depresión, la rabia era colérica, todos los personajes en exceso. Y esta era un poquito nuestra pseudocrítica o comentario, ¿no? Y ahora, pues entiendo todo, porque claro, lo que en esta segunda película expresan, y es muy interesante como que también parte del descubrimiento emocional, es que efectivamente cuando somos más niños las emociones están muchas veces en su versión más más exagerada. Claro. Porque realmente teniendo en cuenta que las emociones vienen para ayudarnos a sobrevivir y ayudarnos a comunicarnos cuando no hay ni lenguaje, lo que necesitamos es que las emociones nos rescaten. Ese rescate no viene por estar sutilmente enfadado o sutilmente asustado, sino que necesitas el input más fuerte de cada una de las emociones para que realmente tengan su efecto. Claro. Ahora bien, cuando el cerebro se va desarrollando y vamos adquiriendo unas habilidades más superiores, por decirlo así, más sofisticadas también, ya podemos empezar a atenuar la intensidad de cada una de esas emociones, porque yo en esta segunda película ya sí he visto, no todo el rato, pero sí he visto a esas emociones primarias en su estado un poquito más equilibrado, ¿no? Absolutamente. Es que creo que eso es muy clave, ¿no? Porque aunque en la primera tengan esta expresión un poquito más alta, también es verdad que muchas veces de niños la emoción nos desborda, ¿no? También nos desborda en la adolescencia y también nos desborda en la adultez. Pero spoiler, también pasa todo el rato. Pero es verdad que la niñez tiene como este punto en el que tenemos que ir aprendiendo y siempre hablamos de que los niños siempre tienden a no, alegre, por eso alegría es un poco la que dirige todo y todos le siguen, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final es como la única válida y, ¿no? Darle espacio. Y la primera película trabaja eso, darle espacio a todas las emociones, tristeza como la gran salvadora. Sí, es que iba a inventarme una palabra ahora mismo. Mejor no. Pero creo que salvadora es mucho mejor. Tristeza como salvadora de toda la situación, ¿no? Claro, luego llegamos a la segunda, llegamos a un contexto diferente, a una situación diferente, llegan todas esas emociones y también ¿qué ocurre? ¿No? Que las emociones primarias aparecen desterradas como si ya no fuesen necesarias. Todo lo contrario. Son muy necesarias, ¿no? Y de hecho, pues toda la peli se basa en gran parte también en ese recorrido por volver a poder estar y la importancia que tienen cada una de ellas. Pero desde luego se va viendo sutilmente de una manera muy bonita cómo cada una de ellas ya no son tan exageradas, cómo tienen momentos durante la película en los que van mostrando pues alegría quizás es un poquito más serena en determinados momentos, aunque le cuesta, porque tiene al principio esa competencia con ansiedad, ¿no? Por seguir siendo la que domina la situación, pero tristeza está todo el rato dándose cuenta de cosas que pueden ocurrir, resolviendo, pensando, ¿no? Dando un poquito esa iniciativa. Rabia también tiene como ese lugar un poquito más calmado en momentos en los que necesita rescatar alegría y tener esa energía, pero una energía que no destruya
aunque luego tiene otros momentos, ¿no? Como los momentos de la dinamita y demás, que son súper divertidos, ¿no? De, bueno, mira, no puedo más ya con la esencia de cada emoción es su esencia, eso no se lo podemos quitar. Efectivamente. Miedo, que es muy interesante cómo tiene este puntito, ¿no? De estar como más conectado a ansiedad, ¿no? Le empieza a caer bien. Sí. Esto... Nos vamos a llevar bien, dice. Ansiedad y yo nos vamos a llevar bien. Claro, primos hermanos, en miedo y ansiedad. Desde luego, uno mucho más en el presente y la otra mucho más al futuro, ¿no? Eso es. Entonces, claro, es verdad que, pero se van viendo esas sutilezas muy, muy bonitas de cómo ya esas emociones no están en ese rango mucho más exagerado, como no ocurre en las emociones nuevas que acaban de llegar. Pero precisamente por eso, porque es que eso cada vez, ibas a decir esto, ¿no? Pero dilo. Que cada vez que algo nuevo aparece, volvemos a ser novatos en eso. Eso es. Entonces podemos haber tenido pues que 12 años de recorrido con nuestras emociones primarias, ya las tenemos más o menos comprendidas y nos sabemos manejar con ellas. Bueno, pues la vida se complica y con todo ello necesitamos más herramientas. Probablemente si viviéramos una vida de un adulto, de un adolescente en adelante, solo con las emociones primarias, también nos veríamos con dificultades. De hecho, cuando en la película Alegría intenta resolver situaciones que ahora ya tienen un cáliz un poquito más complejo, la mete en verdaderos problemas. Sí, es muy torpe. Sí. Entonces, quizás comprendamos que a medida que la vida también va siendo más demandante en cuanto a retos emocionales, pues necesitamos que otras emociones aparezcan. De primeras, unas emociones que parece que vienen a estorbar. Porque yo creo que a nadie se le escapa que cuando tú estás ahí viendo que todo está funcionando perfectamente, dices, ¿pero a qué has venido? O sea, no la líes tanto. Fastidiar. De hecho, me encanta el momento en el que escenifican ese desbordamiento emocional o esa sensibilidad a lo emocional cuando una vez han cambiado el control, ¿no? Sí, la consola, ¿no? Han cambiado, de repente han puesto una nueva, mucho más grande y demás. Y con un pequeño toque que haga cualquiera de esas emociones, la conducta emocional que tiene Riley es desbordante. Algo que para los padres pues es totalmente incomprensible, pero que en realidad es muy parecido es literalmente lo que muchos adolescentes viven y vivimos cuando también lo éramos, cuando realmente te das cuenta que ni tú conoces por qué esa emoción de repente se expresa de esa manera, ¿no? Y es claramente ese punto en el que reconoces, es que no sé lo que me pasa, no sé por qué reacciono de esta manera y no sé quizás por qué este portazo y por qué este grito y por qué esto tan a la tremenda y por qué esto no. Porque claro, está todo en un nivel de, bueno, vamos a ir aprendiendo cómo funciona esto, ¿no? Y es básicamente eso es el comienzo, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Han roto la consola, le dan al botón, ¿no? Han roto la consola, claramente. Río, lloro, grito, en fin. Pobrecita, ¿no? Y la consola de la madre, ¿no? Las emociones de la madre diciendo, bueno, estos los próximos 10 años, ¿no? Ya como echándose las manos a la cabeza de lo que se viene. ¿Por qué? Porque se viene un proceso de adolescencia en el que hay muchos cambios a nivel interno y a nivel cerebral, cambios anatómicos en el cerebro, que en la peli se ven como ese cambio de consola, ese cambio de espacio, etcétera, etcétera, pero que van mucho más allá de eso a nivel cerebral, obviamente, ¿no? Y todos esos cambios implican también una relación con el contexto que es la que hace que muchas veces pues, haya ese desajuste a nivel emocional en el que, bueno, pues tenemos que ir entrenando, ¿no? Como siempre decimos, la adolescencia se pasa, no pasa nada, nadie se queda ahí eternamente, aunque algunos diréis, pues yo conozco a alguien que igual sí se ha quedado ahí. Normalmente no, normalmente avanzamos, se pasa, pero claro, también hay que transitarlo. Pero ya no solo es que se pase, es que ahí se construyen muchas cosas. Por supuesto. Es una verdadera transformación que hace la persona por la que tiene que pasar, no lo elige. Y esto es quizás parte, ¿no? Porque se asemeja ahora que la situación lo merece, se asemeja mucho la adolescencia con la maternidad, pero también ahí hay una elección. Efectivamente. En la adolescencia no, todo cambia a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel social. Ese contexto del que hablas. Okay. Y claro, lo cierto es que lo que era un entorno ya conocido, de más o menos ya me manejo con el mundo que conozco, empieza a tener una serie de retos donde además tenemos que entender que tenemos un cerebro prosocial. Esto es que lo más importante para nuestro cerebro es encajar. Y de esto va la película. Básicamente. ¿Cómo
mis emociones me ayudan o se desbordan con este afán por pertenecer, que al final, como hablábamos tú y yo antes, es pues el objetivo vital, ¿no? De todas las personas, pertenecer. Y lo haces todo y lo intentas todo por ser aceptado, por no ser rechazado, ¿no? Claro. Y esas emociones que vienen secundarias, las llamamos secundarias, ¿vale? Uh-huh. Hay modelos, un montón. Uh-huh. Llamemos las secundarias. Realmente, si te paras a pensar, vienen precisamente solo y únicamente para eso. Ahora mismo la parte social es muy importante, tienes que encajar, ya no vale cualquier cosa, no tienes lo que los educadores caninos llamamos licencia de cachorro. Que sería una maravilla, ¿no? Toda la vida. Licencia de cachorro. Me lo voy a quedar para cuando necesite parar y decir... Licencia de cachorro. Estoy en licencia de cachorro, no puedo pensar. Y entonces cuando ya esto se termina, ahora ya te tienes que conseguir adaptar. ¿Qué haces? No me vale con lo que tengo. Y aparece ansiedad, y aparece envidia, y aparece vergüenza, y aparece aburrimiento. Pero realmente, si te paras a pensar, todas vienen a intentar hacer que Riley encaje. Efectivamente. De hecho, porque de alguna manera, como estamos diciendo, las primarias no le van a ayudar de la manera que saben y hasta donde saben y como han aprendido durante ese tiempo, no le van a ayudar a resolver de manera adecuada esto. ¿Qué ocurre? Que de la misma manera que en la primera parte había que aprender a entender la función de cada una de esas emociones, y esto es una de las cosas que para nosotras es como básico, constante, ¿no? Que la gente pueda comprender y entender cuál es la función de cada una de esas emociones más primarias, pues ahora llega la segunda parte en la que hay que entender a qué han venido, y porque esto es como cuando alguien que vive mucho desde esa ansiedad y que lo filtra mucho desde ahí, está en consulta y nosotros le decimos, y el objetivo principal es elimíname esto, quítame esto, ¿no? Que me sienta fatal, que estoy fatal. Y nosotros le decimos, es que eso no va a poder ser, no vamos a poder eliminar la ansiedad de esa manera que tú quieres. Tenemos que escuchar qué viene a decirte esa ansiedad y vamos a utilizarla a nuestro favor. Las caras muchas veces son como de... No era lo que quería oír. ¿Qué me estás contando? No te pago para esto, ¿no? Y es como de, bueno, a ver, es que no podemos eliminarlas porque no debemos hacerlo, porque evolutivamente las necesitamos. Y de hecho es una manera muy bonita, ¿no?, de ver cómo quizás ansiedad, que es la más llamativa de todas, pero que todas tienen ahí su puntito, cómo llega, ¿no?, al final viéndose exactamente, oye, eres muy necesaria, pero de una manera concreta. Claro, ¿no? Al final la clave siempre es regularlas, es decir, que estén en su equilibrio. Eso es. Porque al final, y esto sí así que es spoiler total, pero cuando Alegría está seleccionando los recuerdos esenciales que van a construyendo la identidad de Riley en este caso, está seleccionando con un criterio sesgado. Total. Entonces está construyendo una identidad que tampoco va a ayudar. No, porque la construye solo desde lo bueno. Claro. Vamos a eliminar todo lo malo que te ha pasado y entonces esto fuera, y que solo tengas una huella buena. Es que esto es muy poco realista y es muy poco adaptativo para el medio en el que vivimos. Todo lo que tiene que ver con creencias, que es muy bonito, ¿no? El momento en el que bajan a todo este sistema de creencias y toca ese cable, ¿no?, que lo han simbolizado, a mí me parece de una manera preciosa, melódica. Total, y toca esa cuerda y suena lo que Riley piensa de sí misma. Son todo creencias muy bonitas. Sí. Todo creencias muy positivas. Persona, soy buena amiga, soy amable, ¿no? Todo es, y todo eso lo necesitamos, por supuesto que lo necesitamos, y es parte de un mensaje que va conformando nuestra identidad, ¿no? Pero no podemos obviar lo negativo que nos pasa en el día a día, porque son experiencias que también nos nutren, que también nos enriquecen, que también nos hacen crecer y que también necesitamos. Y que nosotros es imposible que nos planteemos que somos un ser de luz, que solo tenemos cosas buenas y solo aportamos cosas buenas a nosotros y a quien nos rodea. Nos encorseta y nos quita libertad también de ser. Y es en sí mismo una creencia que es limitante. Sí, efectivamente, ¿no? Una metacreencia. Total, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola, que es bastante negativa en ese sentido. Pero claro, el objetivo, ¿no?, de Alegría liderando en este caso y del resto es que todo esté armónico, que todo funcione. Y si yo te digo que está todo bien, que eres maravillosa, que es todo perfecto, que estamos construyendo algo
que se puede romper muy fácilmente. Y llega un momento como este de Riley, ¿no? En el que realmente lo que ocurre es que tiene miedo de quedarse sola, y en esta búsqueda insaciable de la pertenencia y de pertenecer al grupo, que es, como digámoslo así, el objetivo esencial de cualquier adolescente, pertenecer, pues claro, llega un punto en el que es imposible que ella pueda, desde ese lugar, poder relacionarse de una manera adaptativa. Porque es que además fíjate que esas creencias, que a mí de hecho me fascina lo que tú decías, cómo han sabido explicar cómo a través de algo que sucede, que se convierte en un recuerdo esencial, pasa a ser un nutriente de las creencias que conformarán la identidad. O sea, es que es así y todos los días. Efectivamente. Pero me parece fascinante cómo lo abstracto de soy buena persona no te ayuda para resolver algo muy concreto de la vida. Es decir, que tú te digas soy buena persona o soy buena amiga no resuelve que en este momento yo tenga miedo de quedarme sola. ¿Qué es ser buena amiga ahí? ¿Qué es ser buena amiga? Entonces, claro, al final te das cuenta que si solo nos quedamos con ese tipo de creencias, no son tan funcionales para el día a día. No, para nada. Y por supuesto no son realistas, ¿no? Y que desechando todo lo malo que me pasa, me estoy quedando con la mitad de la información que me podría servir. Y de aquí, si en algún momento te das cuenta, a quien sea, que te rodeas de personas que te dicen todo el rato, pues quédate con lo bueno, no, eso olvídalo, esto no lo pienses, que es muy desagradable. Pues bueno, plantéate que está haciendo esa selección como está haciendo Alegría en la película y te está robando parte de lo importante de eso que te ha sucedido, porque lo malo que nos sucede tiene su encaje, es una pieza más. Y tiene su función y se necesita también, ¿no? Porque como decía antes, al final nos está ayudando a crecer. Entonces, somos con nuestras luces y con nuestras sombras. No podemos ser solo con nuestras luces, porque no es real. La realidad de lo que conformamos y de lo que somos está teñido de hay luz porque hay oscuridad y hay oscuridad porque hay luz, ¿no? La una sin la otra al final no pueden, no podrían no estar, ¿no? Eso es. Entonces, de esa manera es como podemos ir construyendo y lo hacen de una manera muy bonita, ¿no? A lo largo de toda la peli empieza como todo este proceso y sobre todo al final cuando ya se va conformando, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ansiedad elimina todas las emociones primarias de la central, ¿verdad? Las reprime. Es que este momento yo, de verdad, para mí es fascinante. El momento en el que les meten en un bote y les encierran en la cámara de los secretos, ¿no? de Riley. Y allí de repente es como miedo, grita, es que somos emociones reprimidas. Esto para mí es que yo estaba muerta de la risa en ese momento. Es que es literal. Porque bueno. es que es literal, ¿no? De ahí, encerrada en el último cajón, ¿no? Porque no nos haces falta. Todo lo contrario, ¿no? Hacen muchísima falta. Muchísima falta, son la base. Es que no pueden desaparecer. Pero eso fíjate que en la película hablan de esa crisis de identidad que es la adolescencia. Uh-huh. Es esa crisis de identidad donde de repente desaparece lo que me han dicho que soy y yo ya no lo sé, no dudo de lo que me han dicho que soy, dudo de lo que me llevo diciendo toda mi vida que soy y tengo que construir. Pero claro, fíjate que cuando ansiedad está seleccionando los recuerdos que van a conformar creencias y la nueva identidad, solo selecciona aquellos que tienen que ver con lo que le está obsesionando, que es planificar el futuro para que no haya ningún roto por donde haya una fuga, ¿no? Por lo tanto, la nueva identidad que se conforma el adolescente, cuando se está cuestionando todo lo que ha sido desde pequeño, si la hace orientada solo a ese futuro intangible e incierto. Y catastrófico. Porque ansiedad no coloca otro escenario que no sea catastrófico. Claro, al final lo que te acabas diciendo, que fíjate que a la película Ansiedad esto le sorprende muchísimo. Sí. Cuando de repente aparece un no soy suficiente o no valgo lo suficiente. No valgo lo suficiente. Esto para ella de repente se queda como... No era esto lo que quería conseguir. Claro, no era esto, ¿no? De ahí el mensaje, ¿no? De que realmente las emociones no están ahí para hacernos daño. Lo que pasa es que cuando se desbordan o en este caso se obsesionan y se quedan en este punto tan ansioso, valga la redundancia, de
conseguir eso que quiero alcanzar, y además se alían entre ellas, ¿no? Porque hacen ahí un team envidia y ansiedad, hacen un team un poco complejo, sí. en el que, claro, todo es para conseguir no quedarse sola, para tener amigas, si me cogen en el equipo tendré amigas, ¿no? Una serie de creencias que se van construyendo que son absolutamente basadas en nada, en nada. Entonces, en las experiencias que van interpretando, en la interpretación del contexto. Sí. Y al final, claro, todo eso en ese team que van haciendo entre las dos, lo están haciendo intentando que Riley sea una versión mejor de sí misma, ¿no? Pero es que esto mismo tendríamos que hacer con, nuestra ansiedad. Eso es. Nos viene a ayudar. Eso es. Su intención es ayudar. Nos está intentando proteger. De hecho, este es uno de los mensajes que dice ansiedad al final, cuando está ya desbordadísima, ¿no? Y consiguen zafarla de los mandos. Y ella dice, lo siento, es que yo solo quería proteger a Riley, ¿no? O sea, su objetivo principal era intentar protegerla lo máximo posible, y piensa que la mejor manera de hacerlo es ponerle todas las posibles catástrofes para que no ocurran, ¿no? Pero claro, es que no va de eso, la vida, ¿no? Claro. Y evolutivamente necesitamos un poco ese adelantarnos a determinadas cosas. Claro. Pero las que están de alguna manera más en nuestra mano, ¿no? No de manera obsesiva, ¿no? Porque al final en la película se ve cómo literalmente ocupan parte del cerebro. Es decir, una parte del cerebro destinada a pensamiento. Bueno, es que esa parte de Imaginalandia es fascinante. Es decir, es maravillosa. La Imaginalandia que en su niñez era, pues todo lo que me apetece que existe aquí. Aprovecho toda esa carga de capacidad de imaginar para proyectar todos los escenarios catastróficos que pueden suceder, ¿no? Y esclavizados todos a inventar todas las catástrofes, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿cómo acaba reaccionando, ya digo, somáticamente? Un cuerpo que está continuamente pensando qué es lo malo que va a pasar. Pues evidentemente es un cuerpo en alerta. Entonces, cuando tenemos un sistema nervioso en alerta, lo que ocurre a nivel fisiológico tiene que ver con todos esos recursos que se ponen en funcionamiento para atacar, huir, salir corriendo, paralizarnos en determinadas situaciones. Y claro, esa cascada de alerta en nuestro sistema nervioso hace que el corazón se nos acelere, que la respiración se acelere, que haya más sudoración, ¿no? Que todo el bombeo de sangre vaya hacia nuestras extremidades. Hay mucho mareo también, ¿no? Puede haber como todo esto, que es lo que le ocurre a Riley, claro, en este momento en el que le está dando un ataque de ansiedad perfectamente escenificado, en el que ella ha llegado al límite, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le decían muchos de los personajes, ansiedad, cuando ya está llegando al límite, la estás presionando demasiado, ¿no? Y muchos de esos mensajes que al final le va mandando y se van convirtiendo en creencias van haciendo un discurso interno de Riley muy machacón hacia sí misma, ¿no? Un mensaje interno de si no vale, de todo lo que tiene que conseguir, etcétera, etcétera. Esto te coloca en una presión tan grande, en una autoexigencia tan grande, que hace que el cuerpo no pueda sostener fisiológicamente eso, y en el momento en el que la sacan del partido, no mientras está en el partido, porque el partido está a full en eso que está haciendo, ¿no? En cuanto la sacan del partido, es cuando todo su sistema nervioso se desborda por completo, ¿no? Pero y esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando aparece la ansiedad en muchas ocasiones, cuando estás de vacaciones, cuando tienes un momentito de relax, cuando ya ha pasado lo peor, y de repente, y esto nos dicen muchas personas, ¿no? Y ahora ¿a santo de qué viene esto? Si lo peor lo he conseguido resolver, o me han pasado cosas peores en la vida, y ahora de repente, con esta tontería, aparece la ansiedad. Porque es precisamente ese momento donde la atención ya no está en tengo que resolver esto y puedo aparentemente distanciarme, y claro, aparecen los efectos. Fíjate cómo escenificar la ansiedad, bebiendo bebidas, me imagino, energéticas, sí, sin descansar, moviéndose rápido. Eso es estado de... ¿Cuánto tiempo podríamos sostener algo así? Pero es que es literalmente lo que nuestra cabeza está haciendo, ¿no? Está todo el rato ejecutando, pensando, resolviendo, y no puede estar tranquila, ¿no? Porque cuando has visto una película, ansiedad tranquila, solo al final, que sería la parte de la regulación, donde le ponen un silloncito maravilloso, un tecito. Eso es, pero ella aún así dice, oye, nos hemos preparado el examen de portugués.
Y nadie se había acordado. Es decir, esta es la función de la ansiedad, ¿no? El ver un poquito a futuro y estar planificado o atento a que no se nos pase lo importante. Más allá de eso, no debería estar tan presente. Claro, lo que pasa es que también es verdad que vivimos en un contexto tan rápido, claro, en un mundo de tanta vorágine, que al final es muy difícil, con esa autoexigencia, con ese perfeccionismo, es muy difícil que cualquiera de las otras emociones nos ayude a gestionar o nos intente proteger tanto como lo hace ansiedad realmente, ¿no? Entonces, claro, al final es un darle vueltas y vueltas y vueltas y como correr. una falsa sensación de control realmente. Eso es, absolutamente es esa falsa sensación de seguridad, porque es la falsa sensación de seguridad de ansiedad que siente que lo está haciendo bien cuando de repente escucha ese mensaje de su identidad que es no valgo lo suficiente, ¿no? Y dice, ¿cómo? No, si todo esto era para que funcionase, ¿por qué no está funcionando, no? Y no está funcionando porque se ha olvidado de todo lo demás, ¿no? Y ha metido solo todos esos componentes que tienen que ver con no quedarse sola, con la planificación, ¿no? Por eso es tan importante también entender muchas veces qué contexto hay alrededor de lo que nos está pasando, ¿no? De cómo estamos gestionando determinada situación. No es igual si estoy viviendo una situación X o estoy viviendo en un contexto más favorecedor o menos favorecedor, ¿no? Al final de la peli Riley habla y se expresa con sus amigas y les explica, ¿no?, lo que le ha pasado, que realmente lo que tenía miedo era de quedarse sola y dices, claro, realmente es fácil era. Y así era así, era lo así que has pasado. Es que, bueno, la parte de regulación emocional que trabajan en la peli es muy interesante también. Fascinante. Es decir, al final decimos siempre que las emociones tienen su intensidad y su duración como dos parámetros que tienen que ver con la regulación. Si eres capaz de regular la intensidad o la duración de la emoción, podríamos decir que hay cierto manejo eficaz de las emociones. Y a mí me gustan mucho pues, dos aspectos de esta parte de la regulación emocional. Uno de ellos es cómo para regularnos tenemos que ir al cuerpo, ¿no?, a los sentidos. Y ese momento en el que ella se está dando ese ataque de pánico y tienen esta conversación, alegría y ansiedad, donde consigue que suelte los mandos y consigue atenuar esa situación, Riley es capaz, y Riley, pongamos cualquier persona, somos capaces de conectarnos con nuestros sentidos, respirar, tocar tierra, porque es en el fondo un ataque de pánico o de ansiedad lo que genera es como la sensación de estar fuera de sí, fuera de control. Realidad. Entonces necesitas muchas veces volver al cuerpo, a lo material, a tocar las cosas, a respirar el aire, a generar como ese estoy aquí. Y el cuerpo, el gran desatendido, es el gran aliado de la regulación emocional. Es que todo pasa por ahí. Y es cuando ella se percibe pues con el rayito de sol. Es capaz como de repente coger el control real. No esa falsa sensación de control que le estaba dando la ansiedad, sino un control real y nos moriremos, Marta. Y no nos harán caso en que la regulación emocional empieza por respirar. No moriremos, efectivamente, y no nos harán caso. Yo el duelo ya lo he hecho. Es que como respiramos todo el rato y sin darnos cuenta, no parece que sea una herramienta tan potente. Pero lo es potentísima, es súper importante y es de verdad clave, no cuesta dinero, se puede hacer en cualquier momento, es que nosotras no nos cansaremos de decirlo. Pero bueno, pues porque no está entrenada, pero de verdad que es una llave maestra. Es una llave maestra. Es una llave maestra para poder bajar a tierra. A mí me pareció... De verdad, yo lo disfruté mucho. Para mí fue como una delicia de momento, ese momento en el que ella está bajando revoluciones y toca el asiento y respira y llega un poquito como toda esa calma que se ve acompasado también por la manera en la que todas esas emociones abrazan la nueva identidad, ¿no? Que esto también me pareció súper, súper bonito. Sí, pero los pelos de punta ahí es siempre. Que es muy bonita, es que es una parte, yo de verdad que me emocioné un montón en el cine porque yo estaba en plan de... la lagrimita, porque dije, es que es precioso ese momento de aceptación, de compasión, ¿no? Es como... Hay una de las frases que dice Alegría al final, ¿no?, que es la de... eres... ¿Cómo es exactamente? Como eres maravillosa hasta con tus... imperfecciones. Es que lo quiero decir bien, ¿no? Es maravillosa. Hasta con sus imperfecciones es maravillosa. ¿No? Y esto...
que para mí es como la clave de la peli en muchos sentidos, que tiene que ver pues con lo que hablábamos al principio de las luces y las sombras, ¿no? Y cómo esas emociones abrazan esa identidad y le dan ese momento de compasión, ¿no? Estamos aquí, le dan esa seguridad que realmente necesita y le ayudan a regularse, ¿no? Está bien como eres. Eso es. Está bien como eres. Eso es. Porque al final, fíjate que no es esa nueva identidad que crece, te dice, soy buena persona, pero a veces hago esto. O mis padres están orgullosos y en ocasiones, o sea, es como que le da espacio a la realidad, ¿no? Total, aparecen también las necesidades, ¿no? De repente necesito, no sé exactamente lo que dice ahora, ¿no? Pero hay un momento en la peli en lo que aparece, pero a veces necesito ser aceptada, ¿no? Y entonces... Claro, es como claro que sí, claro que necesitas eso y claro que eso también regula muchas de las cosas que sientes y claro, yo siempre digo en consulta, ¿no? A mis pacientes, al final no es eso que estamos sintiendo, es poder también entender de dónde viene eso que estamos sintiendo y ahora que yo explico de dónde viene, entonces, ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando? No quedarme solo ahí en es que yo siento esto y ya está. Que esto está pasando también mucho con esta oleada que nos encanta también de validación emocional, que perfecto y la apoyamos siempre, ¿no? Hay que validar las emociones, pero cuidado, porque es que el ser humano tenemos esto, que cuando nos da por una cosa lo pervertimos de tal manera que al final nos van a decir que es que está mal validar las emociones, ¿no? Al mal sitio que lo llevamos, ¿no? Pero realmente esa validación emocional tiene todo el sentido cuando yo soy capaz de decir, vale, siento esto, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y hay ese puntito ahí también, ¿no? Que hablábamos antes de ya no es las emociones me dirigen, que esta también es otra de las críticas que esto es lo que iba a decir escuchado antes. yo sobre la dirección de... Es que parece que son las emociones las que mandan en todo y es como de... No. Entonces, ¿cómo es ese momento? Claro, es que ese momento para mí fue muy revelador porque es quizás la forma más delicada de explicar lo que realmente, cuál es el objetivo a alcanzar con nuestro mundo emocional, ¿no? Que por supuesto que, oye, que si aquí de repente suena una alarma de incendios, espero que mi miedo coja el testigo de mi cerebro y me saque fuera. Nos iremos. Ojalá. Pero mientras esto no ocurra, no tenemos que ser agentes pasivos de que las emociones hacen de mí, pues aquí me hacen gritar a esta persona y aquí de repente llorar desesperadamente. O sea, no es esto, sino que yo pueda entender cuál es su función para poder llamar a su puerta, por decirlo así, no hacer uso de ellas cuando las necesito. Y ese momento de la película en el que de repente Riley vuelve un poquito a regularse tras ese ataque de pánico y llama a Alegría para que le dé esa paz y esa serenidad, que es el momento en el que Alegría se convierte también en esa serenidad o en esa... Sí, disfrute, ¿no? Sí, es volver a disfrutar de jugar. Con lo presente, ¿no? Con lo más... Fluir. Eso es. Y me parece precioso, primero porque ahí es la primera y única vez en la que Riley es capaz de decir, te necesito emoción, ¿no? Lo hace con alegría, ojalá también lo hiciera, pues oye, te necesito tristeza. Fíjate cómo en la película ya Alegría ya ha aprendido la lección desde la película primera y le da espacio a Tristeza para que Riley se desahogue, necesita desahogarse, coge los mandos, Tristeza, ¿no? Qué bonito sería esto, o qué bonito es cuando ya la persona es capaz de saber para qué me sirve cada una de esas emociones y no tiene miedo a pedir a la tristeza que le ayude a desahogarse o a la alegría a coger un poquito de aire y serenidad. Muy bonito también esta evolución de la alegría, de no solo es la euforia desorbitada que nos habían presentado, sino que también es la calma, ¿no? Que podemos estar alegres y estar calmados. Desde luego. Y que también ella pierde un poco en ese momento, ¿no? En el que le dicen, es que si Alegría no ve esto, es que está de Lulu, ¿no? Y ella pierde que está de Lulu, porque claro, evidentemente... y de hecho hay una frase que es buenísimo también. Nos ha tocado mucho también, que tiene que ver con esto. Y a ver, que la quiero encontrar yo también bien para no decirla mal. Sí, pero vamos, que mientras la buscas, ¿no? Al final es un momento súper bonito de disfruten. Es como que de repente Riley ya
no ve el hockey como ese lugar de competición, de demostrar, de ver que cuánto puedo hacer, de no quedarme sola, ¿no? Toda esta parte, sino que de repente llama alegría, conecta con ella y disfruta de jugar, ¿no? Vuelve otra vez a conectar con porque he venido yo a este campamento, porque me gusta a mí el hockey, que saco yo de todo esto, ¿no? Que durante esos días se había desvirtuado y perdido bastante, ¿no? Y pero eso lo hace... Que al final esto nos pasa continuamente, distractores de lo importante, todos los días, a todas horas. Eso es. Entonces, bueno, hombre, pues para el adolescente es muy importante encajar en un grupo, no estar solo. O sea, esto y lo será para todos, ¿no? Pero concretamente, y esto ya sí que nos anima, Marta, a hacer un episodio de adolescencia. Porque nos lo han pedido y porque es necesario. Y porque tiene sus retos personales y específicos y que es importante, ¿no? La frase que iba a decir era cuando alegría ya, un poco ya en la desesperación, dice, no puedo parar ansiedad, no puedo frenarla, quizás hacerse mayor es esto, y es dejar de sentir alegría. A mí esto me atraviesa, ¿no? El corazón cuando de repente dice esto es como... Qué malestar tan grande, ¿no? Qué desesperanza tan grande pensar que ya hacerse mayor significa eso, ¿no? Ya no puedo volver a conectar con... Ya ser mayor es ser un poco menos alegre. Y el problema es que hay tanta gente adulta que se ha creído este mensaje, que viven su vida pensando que no pueden ser más felices de un poquito, o en momentos puntuales o más alegres, ¿no? Experimentar esa alegría en momentos muy contados, ¿no? Y no transformar esa alegría en una alegría un poquito más serena, claro. en una... Es que quizás el no permitir la transformación de esas emociones primarias, ¿no? Eso es. Quizás podría comprar que la alegría ya no va a ser la alegría de cuando eras niño, que para empezar no tenías ni la capacidad de saber de todas las cosas que eras responsable. Pues si vivías en un riguroso presente y no sabías si lo que estabas haciendo tenía, bueno, pues en fin, claro, esa inocencia maravillosa, ¿no? Entonces, quizás eso sí que nos permitía conectarnos con esa fluidez totalmente libre, ¿no? De dejarse llevar, porque lo importante está cubierto por mis figuras de referencia. Claro. Si nosotros nos quedáramos ahí, y algunos adultos se quedan, pues es que al final el comportamiento que tú tienes es aniñado. Es inmaduro. Luego, claro. Porque haces que tu entorno se siga comportando como ese adulto que tú no quieres ser. Claro. Entonces, lo compro. Esa alegría a lo mejor no la vas a volver a sentir así, pero la vas a sentir de otra manera. Pensar que ya no hay cabida para esa emoción es tremendamente triste. Mucho. Muy triste y al final es que es esto, ¿no? De lo que estamos hablando. No es y no va a ser exactamente igual porque ya no es adaptativa. Pero realmente una evolución y una transformación de esa emoción hará que puedas vivir esta nueva etapa de tu vida con sus dificultades y con todo lo que traiga, también acompañándote de esa alegría o de esa serenidad o como lo queramos llamar, ¿no? Un poquito desde esa parte. Entonces sí que es verdad que en ese momento ella, ¿no? Pierde un poquito como el sentido casi. Y dice, bueno, pues ya está. ¿Será que es ansiedad quien tiene que tomar el control, no? Por suerte no. Por suerte esto no es así. Y entonces podemos regular todo eso, ¿no? Y esto para nosotras era muy importante también en el capítulo de hoy, ¿no? Poder hablar precisamente de esa parte de regulación, ¿no? Que no se quede con que mis emociones hacen conmigo lo que quieren y gestionan ahí arriba sin que yo tenga nada que hacer o nada que ver, porque no es así, porque esto que se escenifica en una peli de dibujos de la manera que se hace, claro, es el trabajo terapéutico, es el trabajo de conciencia emocional, es el trabajo de regulación, es un trabajo introspectivo, es un trabajo de crecimiento personal, de desarrollo y de conexión con uno mismo, ¿no? Y poquito a poquito vas tomando tú los mandos también de ese centro de control y dejando a las emociones hacer, pero desde esa regulación interna, ¿no? Claro, eso es. Y luego, si nos vamos entendiendo que al final todo lo que nos pasa, bueno o malo, habla de nosotros, no nos define, ¿vale? Porque en la película hablan de Riley tiene que ser de esta manera. O sea, esta no es Riley, es ese verbo, o sea, nadie tiene que ser de ninguna manera en concreto. No. ¿Y cuántas veces no nos
entregamos y esforzamos por ser la persona que me han dicho que debo ser, o ser la persona que yo esperaría ser. Entonces, finalmente es ese abrazo final. O sea, es que ese abrazo es la definición de lo que viene siendo una vida emocionalmente satisfactoria. Poder permitirnos que las distintas emociones nos ayuden a asumir que la vamos a cagar y que de esas cagadas vamos a sacar también aprendizaje que nos va a servir. Si solo acompañamos, si solo almaceno las cosas malas, voy a pensar que soy un desastre y que no valgo para nada. Si solo almaceno las cosas buenas, no me permito avanzar y aprender. No me permito evolucionar. Entonces, el poder abrazarlo todo. Hay un montón también de personajes nuevos, no nos hemos metido. Sí, pero sí que hay una cosa que no querría que nos fuésemos sin comentar, ¿vale? Y es la pareja tristeza-vergüenza. Uh-huh. Por favor, vamos a hablar de esto y ya terminamos porque ya hemos hecho todo el repaso, ¿no? Pero es que esta pareja escénica maravillosa, en la que nosotras hemos hecho la reflexión también, ¿no? De que quizás vergüenza, no sabemos si es tan vergüenza o es más culpa. Uh-huh. y cómo realmente hay esa conexión entre la tristeza y ella y este personaje de vergüenza para poder buscar la manera, ¿no?, de ayudar a Riley y de paliar los efectos de todo lo que está haciendo ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ha dado como esta cosita de que tiene mucho más que ver casi vergüenza con la culpa que otra cosa? Claro, al final piensa que la culpa, desde nuestro modelo, está mucho más cerca de lo que viene siendo la tristeza que de cualquier otra emoción, ¿no? Entonces es verdad que en la película muchas veces escenifican a vergüenza, que por cierto es un personaje maravilloso, o sea, sí. Me encanta cuando se pone encima de los mandos y no puede abarcar más y quiere abarcarlo todo porque es insostenible la vergüenza que está teniendo en ese momento. Pero que al final... fíjate que en un episodio que hablábamos con Gemma García, uh-huh, hablábamos de la diferencia de vergüenza, la diferencia de culpa, uh-huh, respecto a si pones dentro o fuera al final el foco, ¿no? Sí. Y en esta película, en ocasiones, yo creo que entremezclan un poco, es que las mezclan totalmente. Sí. Y es la alianza con la tristeza la que a mí me hace entender que es más culpa que vergüenza. Uh-huh. Porque al final... la tristeza habla, y esto ya lo hemos visto muchas veces, habla de pérdidas, ¿no? Y es de ese aviso de, esto, lo que estoy haciendo, o sea, esto que acaba de pasar, me está haciendo perder a nivel social en esta película, ¿no? Estoy perdiendo algo importante. Entonces, al final, en muchas ocasiones es como, no sé cómo explicarlo, es muy abstracto de explicar, sí, pero es esa alianza entre ellas la que bueno, no sé si tú lo sabes explicar mejor. Sí, realmente yo creo que desde esa culpa podemos... O sea, en el fondo la vergüenza, aunque tiene su función, por supuesto, y ayuda en el momento en el que se pone a resolver, es mucho más operativa, ¿no? Entonces, la culpa, cuando nos ayuda a resolver, ayudada por la tristeza, que nos ayuda a pensar y que están ahí intentando gestionar, pues hacen que realmente empiezan a mover ciertas los hilos fichas invisibles que necesitaba para que sucediera lo que luego sucede. Eso es, ¿no? Intentar gestionar de tal manera para que la situación se pueda resolver. Que de hecho esa es un poco la función de la culpa, ¿no? Claro. El poder darme cuenta si esto está mal. Claro. Lo tengo que reparar. Y de alguna manera muchos de los movimientos que hace Riley con respecto a sus amigas tienen mucho más que ver con la culpa que con la vergüenza, ¿no? El hecho de rechazarlas, de ponerlas en ridículo, de, ¿no?, utilizar ese sarcasmo, esa ironía y despreciar un poco esa amistad para colocarse más en el lado con ellas, habla mucho más de una emoción de culpa que una emoción de vergüenza. Ahora que sacas lo del abismo del sarcasmo, que yo me quedaba pensando, pero hay algo más detrás del abismo del sarcasmo, porque lo representan en la película con mucha fuerza, y me ha parecido bonito entender que en esas islas, que por cierto no lo hemos hablado al principio, en esas islas de la personalidad que cambian, porque al final no dejan de ser cosas que
son importantes en cada momento de mi etapa vital. Eso es. Entonces, lo que, por ejemplo, en la isla de la familia era lo más importante cuando Riley era pequeña, de repente se ve como está protegida y salvaguardada, pero muchísimo más austera y distante que lo que viene siendo la isla de la amistad, por ejemplo, que cobra muchísimo más protagonismo en la adolescencia. Pero es que esto incluso neuronalmente se explica qué ocurre en un cerebro de un adolescente para que la amistad se anteponga a la familia. Hasta el punto incluso he leído que somos menos sensibles a la voz materna. Es decir, que nos despierta mucho menos, por supuesto, interés, pero es que nos despierta sensorialmente menos, ¿no? Claro. Bueno, independientemente de esto, en ese momento en el que Riley, en este caso, genera ese sarcasmo que es tan doloroso y hiriente para su amistad, ese temblor enorme que sucede, yo interpreto que es que la isla de la amistad se está rompiendo. Tambalea, ¿no? Genera ese abismo porque al final separa, ¿no? Yo lo interpreto desde aquí, ¿no? Hace como esa distancia y está separando todo lo que en el fondo, de alguna manera, debería estar unido o está más unido, ¿no? Genera ese boquete en medio que lo que hace es alejar. De hecho, hay este momento cómico también, ¿no? De intentar comunicarse con los operarios al otro lado y lo que les llega es un mensaje súper sarcástico e irónico como de intentar como meterse con el otro, ¿no? Entonces es como una distancia tan grande que ocurre en la vida, ¿no? Eso es, esa distancia tan grande de me estoy alejando tanto en general, me aíslo, me alejo tanto que la forma en la que me comunico genera esa distancia también, ¿no? Y el sarcasmo pues no ayuda, ¿no? En ese sentido. A nivel social, desde luego, es lapida socialmente. Claro, aleja, en este caso lo utilizan para acercar, ¿no? Pero hasta qué punto eso realmente iba a construir relaciones sólidas, ¿no? En las Fíjate la diferencia entre quiero estas amistades o no quiero quedarme solo. Claro. Porque en realidad no es una elección consciente de porque comparto con estas personas, claro, X, ¿no? Estas nuevas amigas, y esto vamos a pensarlo en nuestra vida, estas nuevas amigas son porque las elijo o es no quiero quedarme solo, tengo que encajar en estas. Circunstancialmente me toca, ¿no? Y es lo que le pasa a ella, claro, además de ese proceso de pérdida que supone perder a sus amigas, ¿no? Y no me voy a quedar sola y lo que hago es tirar hacia adelante y buscar la manera y esto me da igual, ¿no? Otra vez reprimiendo la emoción, ¿no? Qué fácil. Claro, no vale, no funciona, claro, así, ¿no? También me sorprende que Envidia, la función que sobre todo tiene Envidia es, de nuevo, intentar hacer que Riley encaje. Es decir, que si no nos vamos al exceso de esa... Lo que pasa es que en nuestro modelo esto ya se llama desajuste emocional. Claro. Tendríamos como que hacer la reflexión 2.0, porque a nosotras digamos que la envidia es el desajuste de, pero en cualquier caso, y entendiéndola como una emoción que también tiene su función, que como desajuste también lo tiene, lo que está todo el rato procurando es admirar aquello que le puede hacer a Riley encajar. Entonces, de nuevo intenta ayudar. O sea, todas están intentando ayudar. Claro. Lo que pasa es que una mala alianza o un exceso pues llevan al declive total. Desde luego. Pero en realidad esa es la función. Y luego en ennui o aburrimiento, pues pensamos un poco más que es como el personaje cliché que han metido, tampoco le dan un exceso de protagonismo, yo creo que le han sacado poco jugo, la verdad. Tiene algunos momentos interesantes, pero bueno, hablábamos también de que para nosotras tiene más que ver con la pereza que con el aburrimiento, con característica del adolescente. Claro, con este aura que acompaña, ¿no? al adolescente. Hay un momento también en el que dice no tienen ni idea, ¿no? de lo que es esto, ¿no? Es como este punto como de diferencia, de distancia, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene sentido que esté ahí, pero bueno, quizás no se le puede sacar tanta chicha, ¿no? En la peli como a otras emociones, ¿no? Pero bueno, todas en el fondo, al final las nuevas tienen todas un componente social. Es que todas. Es así. Entonces, que es un momento social, un momento de pertenencia, o sea, es que todo gira, ¿no? en torno a eso. Pero ayudar a regularlo y ayudar a gestionarlo desde otro lugar, pues ese es el objetivo, ¿no? Entonces, digamos que al final lo que buscan es poder
enfocar la peli desde ese prisma en el que todas las emociones vuelven a tener una función, vuelven a tener un sentido y desde luego no desde ese polo tan excesivo, ¿no? Sino desde algo muchísimo más equilibrado y combinadas entre ellas y gestionando en equipo, ¿no? Porque además vienen para quedarse. Me refiero con esto a que en el cerebro de la madre, cuando aparece ansiedad, le dice, hombre, ¿cuánto tiempo de ansiedad? Sí. Porque, en el fondo, una vez las conocemos, pues, vale, están ahí. Y si además hacemos un ejercicio consciente de conocer cada una de las emociones en nosotros, entenderlas, regularlas, y podemos hacer uso cuando son necesarias, pero sin que se nos desborde. Que esto así dicho, dices, qué fácil. Pues sí, hay gente que estará en un momento de su vida tremendamente difícil y dirá, Katia, me has ayudado cero con esto que has dicho. Pero probablemente sea el punto de partida, conocer la función que tienen, ¿no? Desde luego. Y que no vienen a hacer daño por hacer. Desde luego. Pues desde ahí, al final, yo creo que tenemos que entender que el cómo nos relacionemos con nuestro mundo emocional es determinante, porque no es cuestión de chascar los dedos y van a desaparecer, ¿no? No, y no debería ser el objetivo. Efectivamente, porque no pasa lo que pasa en la peli. Efectivamente. El objetivo es poder ayudarnos, ¿no? a acompañarlas y que ellas nos acompañen y poder tener una relación, un baile, ¿no? Que en este baile podamos, a veces nos pisamos el pie mientras bailamos, pero otras muchas veces pues es un baile mucho más armónico, ¿no? Y claro, es un poco lo que se consigue. Habrá tercera parte y Riley irá a la universidad y veremos qué pasa en esa entrada a la vida adulta, pues qué sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos? No sabemos Esta está evidente porque fue muy... Sí. El final de la 1 era como pubertad, esto no es importante. Sí. Sabíamos que esto iba a ser una segunda. Ahora no tengo yo tan claro, ¿eh? Puede que no se quede sabemos. Aquí y no estaría mal. Y no estaría mal, porque a veces hay que dejar las cosas en todo lo alto, ¿no? Y para mí creo que han hecho un trabajo muy bonito y que esta parte de creencias, de identidad, de verdad que es a nivel psicológico, en lo que es una peli de dibujos, en lo que es acercar un poquito en hora y media lo que significa todo el mundo emocional, hombre, me parece que está súper conseguido. La verdad es que sí, es que se han metido en temas que incluso a quien se le escapen es que son muy técnicos. Sí, sí. Pero la verdad que lo único que tengo una gran duda, que por favor si alguien me resuelve, pues yo encantada de que alguien me resuelva esta duda. Nostalgia, porque no puede aparecer. A ver. Aquí una mujer que vive en la nostalgia eterna. Yo que me autodiagnostico de nostalgia radical, porque yo echo de menos lo que tengo todavía. O sea, yo no tengo que perder las cosas para echarlas de menos ya. Entonces, claro, porque esta pobre mujer cada vez que aparece la echan, pero no, porque esta abuelita que sale ahí tan adorable, ¿recuerdas cuándo? No la dejan, ¿eh? Más allá de que necesitas vivir cosas para poder recordarlas, claro. Entiendo que a lo mejor le falta recorrido todavía a nuestro personaje para que genere recuerdos que pueda aderezar con su nostalgia, pero no estoy de acuerdo. Esto no te ha gustado. Esto no te ha gustado. Y es que nada. Quería irme con esa mujer a ese cuartito. Claro, hablar de ¿te acuerdas cuándo? Claro, ¿Te acuerdas? Es lo que más te gusta a ti del mundo mundial. Entonces, claro. Igual hay que darle un poquito de recorrido a Riley, a que viva un poquito más. Venga, para poder conectar con esa nostalgia. Bueno. Ay, pues nada, hay que vivir las emociones, hay que abrazar las emociones como literal, en esa imagen final y permitirnos ser quienes somos. Nos guste o no nos guste. No tengo nada más que añadir, señora. Pues bienvenidos a esta nueva tercera temporada. Bien. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya nutrido, que os haya enriquecido, que bueno, pues que hayáis acompañado la reflexión, cualquier cosa que nos queráis compartir más allá de todo lo que hayamos reflexionado aquí. Por favor. Y que estaremos otra hora más, pero creo que ya nos van a echar y nos tenemos que ir. Pues... Sí, porque hay temas, ¿eh? Hay temas. ¿Por qué vergüenza es grande? Y eso. Sí, bueno, vamos a meter. No abras el melón. No abras el melón. Lo abrimos en un post de Instagram si queréis, en un reel o en algo de esto, pero aquí, ya vamos a dejarlo aquí en todo lo alto. En todo lo alto. Mejor. Un verdadero placer, señorita, de nuevo. Como siempre, encantados de estar aquí. Un besito muy fuerte a todos. Y a vivir las emociones. Y a abrazarlas. Adiós.